Buenas noches. Como parte del seminario del pensamiento complejo del docente investigador, con la tutoría de la doctora Lisette Parra, hoy les vengo a comentar sobre el pensamiento lógico matemático. Muchos autores coinciden en afirmar que el pensamiento lógico matemático se enfoca en las habilidades y capacidades desplegadas por las personas para la solución de problemas de índole matemático, aplicando los principios de la lógica. Esto permite deducir que el pensamiento lógico matemático como capacidad comienza a desarrollarse a edades tempranas, desde el momento en que el niño tiene contacto con el mundo que le rodea, de modo que puede convertirse en una habilidad mediante la práctica reiterada en situaciones de la vida cotidiana. En este orden de ideas, se plantea que el pensamiento lógico-matemático funciona como un eje transversal en el aprendizaje y la consolidación de diversas competencias matemáticas. Por lo tanto, al aplicar este conjunto de habilidades, se desarrollan a la vez distintos tipos de pensamiento matemático, entre ellos el pensamiento aritmético, algebraico, geométrico, numérico y variacional. De esta forma, el pensamiento lógico matemático se constituye en una de las bases para la adquisición de aprendizaje en otras áreas del conocimiento que se organizan en el currículo, como pueden ser las ciencias naturales o las ciencias sociales. El pensamiento lógico matemático está integrado por 8 componentes que representan los cimientos del aprendizaje de las matemáticas desde edades tempranas del desarrollo infantil. Selly y Cole señalan que dicho pensamiento está compuesto por los siguientes elementos. La comparación. El aprendiz es capaz de establecer semejanzas y diferencias entre distintos elementos propios de su entorno, teniendo en cuenta que la actividad comparativa entre dos o más variables implica la consideración lógica de propiedades y atributos en los elementos del conjunto. Clasificación. Este componente del pensamiento matemático alude a la capacidad para hacer agrupaciones entre varios elementos a través de la consideración de criterios específicos según sea cada caso. Correspondencia 1 a 1. Otra de las actividades mentales que manejan al momento de aplicar el pensamiento lógico matemático es el emparejamiento puntual entre los elementos que conforman un conjunto. Este procedimiento busca establecer una paridad 1 a 1 entre las variables. La seriación, este componente, está estrechamente vinculado con la habilidad para reconocer patrones o elementos similares en un conjunto de datos. Es decir, a través de la seriación, el niño es capaz de establecer un orden entre los elementos estudiados, de acuerdo a un patrón específico. El conteo verbal se refiere a repetir de memoria una determinada secuencia numérica, implicándose en este caso la habilidad para retener mentalmente una serie de datos y ser capaz de expresarlos mediante el lenguaje oral. Ya vamos con el conteo estructurado, que consiste en etiquetar cada elemento constituyente de una serie de datos al momento de contabilizarlo. El conteo resultante, este componente tiene lugar cuando el aprendiz establece determinadas etiquetas sobre un conjunto dado, donde la última etiqueta que se asigne es la cantidad propia del conjunto entero. Y por último, el conocimiento general de los números, como la capacidad que tiene el aprendiz, el individuo, para utilizar las habilidades adquiridas en diversos escenarios o circunstancias en las que necesita resolver problemas asociados directamente con la numeración. Como podemos ver, estos componentes del pensamiento permiten identificar cómo los individuos aplican dichas competencias para el cálculo, el ordenamiento, la asociación entre conjuntos,
Por lo tanto, condicionan la manera en la que se piensa y se establecen relaciones entre los objetos, asumiéndose entonces otros componentes adicionales como pueden ser la autorregulación, la asunción de roles o la distinción de símbolos, a través de los cuales se admite el desarrollo integral de las funciones cognitivas en los niños y que determinan la adquisición de conocimientos matemáticos elementales para la etapa escolar del infante. Entonces, la mirada clásica respecto a la forma en la que se produce y desarrolla el pensamiento lógico-matemático deriva en una serie de etapas secuenciales que suceden en diversos estadios del crecimiento de los niños. Piaget indicaba la presencia de 4 etapas básicas del pensamiento lógico-matemático infantil. La primera etapa corresponde a la actividad sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años de edad, en la que las estructuras cognitivas del niño se correspondían con la acción sensorial y la aprehensión de destrezas motoras. Durante esta etapa, los bebés aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones motoras. A medida que desarrollan la coordinación mano-ojo y la capacidad de manipular objetos, comienzan a comprender la permanencia del objeto y a formar conceptos básicos de causa y efecto. Seguidamente, el niño se introduce en la etapa preoperacional, que corresponde de los 2 a los 7 años de edad, donde se enaltece una mayor actividad interactiva entre los sujetos en función de los objetos en el entorno. Durante esta etapa, los niños comienzan a utilizar símbolos para representar objetos y conceptos, lo que le permite el desarrollo del lenguaje y la capacidad de comunicarse con los demás. Luego, durante los 7, 9 hasta los 11 años, el niño experimenta la etapa operacional concreta, donde su conocimiento se flexibiliza y demuestra la capacidad para hacer abstracciones en torno a los símbolos y las representaciones mediante las cuales asocia los contenidos. Durante esta etapa, los niños comienzan a comprender la lógica y la causalidad. Aprenden a clasificar objetos según sus características, a ordenarlos en serie y a realizar operaciones matemáticas básicas. Por último, a partir de los 11 años de edad, el niño comienza a actuar en una etapa operacional formal, y es cuando puede aplicar pensamiento lógico en diferentes situaciones de convivencia. Durante esta etapa, los adolescentes y adultos comienzan a pensar en términos abstractos y a razonar hipotéticamente. Aprenden a utilizar la lógica para resolver problemas y comprender los conceptos de probabilidad y estadística. Entonces, hasta aquí termina el tema. Espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.